Y bueno, para arrancar, queremos que nos cuentes a todos y al público en general qué es este decreto que emitió Milei y qué es el fundamento que dan ellos para poder pasarla a Sociedad Anónima al Banco Nación. Primero me parece importante ubicarlo en el contexto, porque el contexto es que el presidente saca este decreto en el marco de la crisis de la criptomoneda Libra, es decir, cuando él quede instalado a nivel mundial como un criptoestafador, con repercusiones en todo el mundo y sobre todo en los Estados Unidos, donde iba casualmente a viajar y donde se iba a ver, además de con Trump, con el Fondo Monetario Internacional, en el marco del intento de acuerdo con el fondo que está llevando adelante el gobierno. El Banco Nación ha sido históricamente un bocado sumamente apetecido por las políticas neoliberales, por el poder económico, tanto local como por el capital financiero internacional. Eso hizo que en todos los momentos donde tuvieron la posibilidad de tener control sobre el Estado, es decir, gobernar, intentaron privatizar el banco. Esto ocurrió en la etapa de la dictadura, en la etapa de Martínez de Oz, esto ocurrió en la etapa de Menem y Cavallo, esto ocurrió en la etapa de Macri, y esto también ocurrió y está ocurriendo en la etapa de Milei. En todos los casos, la importancia del Banco Nación, la importancia para la comunidad, para sus trabajadores, pero para las pequeñas y medianas empresas, para los productores agrarios, para buena parte de las provincias argentinas y demás, ha hecho que en general siempre hubo mucha resistencia y nunca se lo pudo hacer. Por lo tanto, fracasó la dictadura en ese objetivo, fracasó Menem, fracasó Macri, y también había fracasado Milei, porque como vos recién contabas, el Parlamento Nacional, a presión de la comunidad, con 1 millón de firmas que llevaron encabezada por la Asociación Bancaria, se presentaron en el Congreso, a pedido de la comunidad, el Parlamento, tanto diputados como senadores, sacaron al Banco Nación del listado de empresas a privatizar. Lo que hace el presidente en este contexto de criptoestafador y yendo a los Estados Unidos es ir con este decreto bajo el brazo para decirle a Trump y al capital financiero internacional y al fondo, mira, traigo la joyita que nadie te trajo para que por favor pasen 2 cosas, me banques en el acuerdo con el fondo y además me pares un poco las denuncias que están creciendo en los Estados Unidos a partir de la criptoestafa. Ese es el marco en el que se juega esto y eso habla de 2 cosas, de la mala situación del presidente, pero también de la relevancia que tiene el banco, que diría la joya más importante que queda sin vender prácticamente y que quieren ofertar para conseguir financiamiento, porque básicamente un esquema de política como el que este gobierno tiene solo se sostiene con más deuda o con ventas de grandes herramientas que nuestro Estado tiene para defender una política más soberana. En ese marco se juega y lo que hay que decir es, efectivamente el Parlamento había sacado al banco del listado a privatizar. Sí. El problema es que en la misma ley base hay una delegación de facultades. Está. Pero el juez Padilla dice, esto es, corriste el límite, o sea, te excediste en las facultades. Claro, pero el artículo 3 de la ley establece que en el marco de esa delegación se autoriza al Ejecutivo a transformar todos los organismos, empresas, sociedades, incluso habla de entes autárquicos ahí, en sociedades anónimas. De eso se agarra el gobierno, pero si luego quisiera privatizarlo, ahí sí necesitaría una ley, porque eso no lo permite la delegación de facultades. Igualmente viene muy bien lo que hizo Ramos Padilla, porque ya frena la situación y abre algo que es lo que debiera pasar. ¿Qué es lo que debiera pasar? Este decreto, que es un decreto delegado, por la delegación de facultades, debería ser rechazado
por el Congreso No, Nacional. pues esa es la otra. Ahora cuando empiecen las sesiones se puede reunir el Senado, decir, bueno, juntamos los Esto 2 tercios. se reúne la comisión bicameral que trata el problema de los decretos de necesidad y urgencia y los decretos delegados, y esto tiene que ser rechazado por el Parlamento. Si no lo hace, cosa que entra dentro de las posibilidades, porque es un desastre lo que viene haciendo el Parlamento en esta materia. De hecho, tuvimos el papelón del Senado Nacional hace muy poco, cuando ni siquiera pudieron sacar una comisión de investigación para investigar la criptoestafa, pero la lógica sobre algo en donde el Parlamento ya dijo lo que tenía que decir, la lógica es que lo rechacen. Por lo demás, hay una serie de efectos en materia de política económica y de soberanía nacional y territorial que están en la base de la discusión del banco. El banco es la herramienta financiera principal del Estado argentino. El banco es maneja la 1/4 parte de los depósitos y de los préstamos del sistema financiero nacional. El banco Es el banco más grande, es el primer banco del sistema. Es un banco que no tiene pérdidas, que da rentabilidad, que no le saca un peso al Estado argentino, al contrario, que lo financia, que financia las políticas públicas, que financia a las provincias en el desarrollo de obra pública, de planes. Vicentín. No, eso es donde pone la guita mal. Cuando lo quieren destruir, como lo quisieron destruir en aquel momento, cuando yo fui director, cuando recibimos el banco, recibimos un banco hecho bolsa por haber canalizado los fondos a empresas que no los devolvían. El más notorio fue el caso de Vicentín. Había otros, Molinos Cañuelas es otro caso similar. Son préstamos muy importantes a grandes empresas que terminaban defraudando al Estado. Ahora, cuando uno tiene una política diferente, coloca el crédito no en favor de los que lucran con el Estado, sino en favor de la pequeña y mediana empresa. Cuando vos pones el crédito en favor de las obras públicas que desarrollan las provincias, cuando lo pones en función del desarrollo de créditos para la vivienda o del procrear o de lo que fuere, bueno, ahí el banco cobra otra cosa y el banco no tiene ninguna razón para tener pérdidas. De hecho, en aquel momento sí tenía pérdidas. Cuando nosotros lo tomamos, desde ese momento en más, se transformó en uno de los bancos más rentables de la plaza financiera de la Argentina. Ahora, yo siendo director recibí muchas veces a gobernadores, vicegobernadores, legisladores de distintas provincias, intendentes, que venían a pedirnos que el Banco Nación colocara alguna sucursal en su localidad. ¿Por qué? Porque en los 90 la banca pública provincial quedó en manos de grandes bancos privados. En el marco del proceso de privatización de la etapa menemista, se privatizó gran parte de la banca provincial. Lo quisieron hacer con el Banco Provincia de Buenos Aires. Exactamente, que no pudieron. Por ejemplo, en la zona norte normalmente es el Banco Macro el que concentra el control de los principales bancos públicos provinciales. Qué sé yo, en Río Negro es el Banco Patagonia el que tiene el acuerdo con el gobierno de la provincia. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que esos bancos que solo van a donde hay posibilidad de hacer negocio, no ponen sucursales en todas las localidades de las provincias en las que ellos manejan aparte los depósitos de los trabajadores del sector público, ¿no? Son bancos que reciben fondos permanentemente. Bueno, en realidad venían y nos decían la gente de Jujuy o de Salta, por ejemplo, venían y decían, bueno, no tenemos ni siquiera un cajero en tal localidad. Necesitamos, por favor, que el banco... Venían a pedirle al Banco Nación lo que debería ser naturalmente el Banco Público Provincial, pero que en ese caso era un banco privado. El propio hoy gobernador Bereltinec, que en ese momento era senador, me vino a ver por intendentes y por localidades donde no estaba el Banco Patagonia, a pesar de tener el acuerdo en la provincia para abastecer de asistencia financiera a toda la provincia. O sea, ¿qué hacen los bancos privados? Captan ahorros en las provincias y lo colocan dominantemente en las áreas de mayor densidad, donde tienen la posibilidad de hacer negocios, ya sea empresariales o en términos de financiamiento a las personas, más importantes. Casualmente el Banco Nación opera distinto.
hace negocios rentables y con esa rentabilidad subsidia líneas de crédito de fomento, de desarrollo regional, de desarrollo productivo, de financiamiento hipotecario, digamos, ese tipo de cosas. Es un instrumento de desarrollo para el país, un instrumento para fomentar el desarrollo del país. Eso es lo que de alguna manera, si esto se concretara, digamos, si este intento que ahora frenó Ramos Padilla, no logramos frenarlo del todo, por eso es tan importante que el Parlamento en este caso actúe y rechace el decreto. Si no lo logramos, estaríamos perdiendo una herramienta fundamental a la hora del desarrollo de las políticas públicas. ¿Y cómo ves esto que le daría sentencia firme, digamos, por lo que dijo Padilla, que la Cámara de Apelaciones en La Plata es la que tiene la última palabra? ¿Cómo ves ahí el panorama? Ojalá que se expida a favor de lo que señala Ramos Padilla. Ojalá. Pero vuelvo a insistir, a mí me parece que, digamos, en este momento Ramos Padilla y la Cámara tienen la posibilidad de resolvernos por vía judicial un problema político que tiene una solución, que es que el Parlamento rechace el decreto. Y ahí no quedarían dudas. Esperemos que... Claro. Porque aparte, en el marco donde uno tiene... Porque aparte hay otra cosa muy, muy fuerte hoy. En el marco de un presidente que se ha aparecido públicamente como un estafador a nivel internacional, la verdad que lo primero que tendría que hacer el Parlamento es eliminar la delegación de facultades. ¿Cómo el Parlamento mantiene facultades delegadas a un presidente que está imputado por estafa? Uh-huh. Es una locura, un contrasentido. Bueno, me parece que eso muestra el nivel de crisis en la representación política existente, el nivel de complicidad del abanico general de las fuerzas políticas tradicionales en distintas proporciones, en el PRO de manera completa, en los radicales casi completa, en el PJ en parte, en el Partido Justicialista, pero lo cierto es que todos confluyen a lograr que tenga una fuerza que no existe parlamentariamente, porque tiene 6 senadores y 38 diputados, pueda seguir gobernando por decreto, porque teóricamente no podría hacerlo. Y con facultades delegadas que ya a esta altura es más que evidente que no debería tener. Ya, ha acumulado tantas causas para el juicio político del presidente de la Nación que realmente lo del Congreso es francamente un papelón. Y además, en el caso particular de la denuncia por estafa, las denuncias están en el exterior, van a ir todas sobre el Estado argentino, es decir, sobre todos nosotros. Claro, sí. No. Para que los que quedaron estafados le cobren al Estado lo que perdieron. Y la verdad que la única manera de que eso no pase es que el Poder Judicial y el Parlamento distingan y diferencien. Una cosa es el accionar ilegal de quien ocupa la función del Estado y otra cosa es la legalidad del Estado. Si no hacemos esa diferencia, responde el Estado argentino. Si hacemos esa diferencia, la respuesta tiene que salir del patrimonio del presidente de la Nación, de los funcionarios que lo acompañaron y de las 2 empresas que están involucradas en la estafa. Uh-huh. Decime, ¿cómo ves esta? Porque recién nos aclarabas y nos contabas que esto se hace en un contexto, básicamente, por el tema de la estafa de la criptomoneda, para decirle a los muchachos del norte, párenme la cuestión, por eso vengo con este programa, pero también no hay una serie de desviar un poco la agenda a nivel nacional, estoy hablando, ¿no? Paremos de hablar de esto y vamos a empezar a hablar del Banco Nación y de los jueces, de la Corte Suprema y de yacimientos carboníferos Río Turbio y... Ahí el gobierno siempre ha manejado eso así, es cierto, y es cierto que redobla la apuesta, ¿no? Porque todas las cosas que está tirando están en línea con una estrategia que no se demora por haber incurrido, quedar pegado con una estafa de la naturaleza que quedó pegado. Pero sí, efectivamente, hay un intento de correr la agenda, sin duda. Uh-huh. En este caso particular, yo creo que además el Banco Nación, llevarlo a Estados Unidos es un intento también de decirle al fondo,
está esto, nadie te lo trajo, lo traje yo, y también pedirle un cordón sanitario que frene todo lo que es la avalancha de denuncias que están teniendo y que por otra parte allá tienen un tratamiento muy distinto que acá, porque acá nosotros hicimos la presentación el sábado, horas después de que se había consumado la estafa, y la verdad que hasta el momento el fiscal no ha hecho nada. Ha pasado ya más de una semana y no pasa nada. Y sin embargo, el empresario norteamericano involucrado, Hayden Mark Davis, no hace otra cosa que hablar, y cada vez que habla involucra aún más al presidente de la Nación, a su hermana, a todo el gabinete. Ha aparecido con claridad una red de funcionarios con vértice en Karina Milei que hacen una suerte de tráfico de influencias en donde se paga para tener reuniones con el presidente y que el presidente tome o lleve adelante determinado tipo de acciones. Es escandaloso todo lo que ha dicho. Ahora, ¿por qué habla tanto este señor? Por dos razones. Primero, porque tiene al FBI respirando, el FBI en los Estados Unidos respirándole en la nuca, porque efectivamente ahí ya están investigando. Sí. Incluso con una calificación más grave todavía que la que nosotros usamos acá, porque nosotros la calificación del delito más importante que pusimos era la de asociación ilícita del presidente con las dos empresas que actuaron, la que está en Panamá y la de Hayden Mark Davis. Ahora, allá en Estados Unidos pusieron conspiración, que es una asociación ilícita agravada. Entonces ahí están apretando al empresario norteamericano y el empresario norteamericano responde, habla y además cada vez que habla compromete más al presidente, a punto tal de que el lunes posterior a la denuncia de la estafa, cuando ya la estafa estaba instalada, sí, el lunes a la madrugada aparece el primer reportaje de Mark Davis donde él se da el lujo de emplazar al presidente de la Nación diciéndole que en 48 horas tenía que decirle qué hacer con los 100 millones de dólares que él se había quedado y al mismo tiempo que él tenía que volver a respaldar la moneda, la criptomoneda, porque eso era lo que se había comprometido. Sí. Y ese mismo día, el lunes, cuando ya se había instalado la estafa, ya el presidente había sacado el tuit diciendo que no tenía nada que ver, él al mediodía del lunes vuelve a poner un Twitter donde pone un tutorial para que quede claro cómo se invierte en la criptomoneda Libra. O sea, el nivel de apriete, de compromiso y de control que tiene el empresario norteamericano con el presidente de la Nación y su círculo, por todo esto que comentó, de que le daba plata a Karina, que lograba del presidente todo lo que quería, etc., es monumental. Hay claramente alguien que tiene capacidad de extorsionar al presidente, porque el presidente está involucrado en la estafa. Sí. Claudio, en este contexto, te llevo a una última pregunta. Desde las organizaciones sociales del campo popular, ¿cuáles son los desafíos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que el desafío, a diferencia de lo que dicen los que son cómplices de esto, que hay que dotar de gobernabilidad a este gobierno, en realidad lo que hay que garantizar es la ingobernabilidad de este gobierno. Es decir, hay que tener la capacidad de movilizar en unidad para confrontar con estas políticas en el terreno social y hay que ser capaces de buscar mecanismos para garantizar que la elección del 2025 permita modificar la composición legislativa que tenemos hoy en el Parlamento Nacional. Porque el problema que hay hoy no es que en estos 15 meses no hubo movilizaciones, no hubo cuestionamientos, no hubo discusión sobre lo que estaba pasando. El problema es que vos tenés una movilización multitudinaria para defender la universidad y tenés un parlamento que empuja una ley de financiamiento universitario y después termina dándose vuelta y bancando un veto. Sí, tal cual. O tenés una ley de financiamiento para los jubilados que luego son los cagan a palos, además, y después el Congreso también banca el veto para impedir el financiamiento a los jubilados, volviendo sobre sus propios pasos. Lo mismo que hizo con la comisión investigadora ahora cuando se discutió lo de la estafa. Habían aprobado, habían
presentado a la comisión y hasta el autor del proyecto terminó dándose vuelta a la hora de votar y no se consiguieron los 2/3. Esta cuestión de una casta política que es absolutamente cómplice de los niveles de sometimiento que se imponen sobre el pueblo argentino, hay que sacarla. Con lo cual es central cambiar la composición parlamentaria, porque lo que pasa hoy es que tenés lucha social sin traducción institucional. Y ese proceso lo que genera es mucho desánimo, porque lo que no se vive es la posibilidad de una perspectiva de futuro, de poder construir una opción política que le dé respuesta. Hoy claramente hay una ausencia, no hay fuerza política que hoy exprese las necesidades del pueblo argentino. Eso es lo que está ocurriendo. De hecho, ahora, para eso, ¿qué habría que hacer? La lógica frente a una situación de retroceso tan profunda como la que se está viviendo es un gran frente con todas las corrientes del campo popular, con acuerdos muy claros y con democracia interna. Para en el 25, en esta elección, frenar las políticas de Milei. Hay por lo menos 3 grandes cosas que todas las corrientes políticas del campo popular, y me refiero con esto desde las que integran o las que integraron Unión por la Patria hasta las que integraron el Frente de Izquierda, pasando por todo el abanico de organizaciones sociales. Bueno, acá una primera definición es que los legisladores que pongamos tienen que tener el compromiso de que no van a bancar que sigamos siendo gobernados por decreto, que los decretos los van a rechazar. Primer tema, no puede ser que gobierne por decreto durante 15 meses. Ninguno de los decretos de necesidad y urgencia con los que se ha sostenido, e incluso este último del cual estamos hablando, ninguno ha sido rechazado, a pesar de que tiene una fuerza minoritaria el presidente. El segundo gran tema es impedir la dolarización del... y segundo, otro tema institucional, y que se va a promover el juicio político. Claro. Rechazar los decretos e ir por el juicio político, porque nosotros tenemos que terminar con este gobierno. Acá la discusión de que el gobierno tiene que terminar su mandato es una tontería. Acá este gobierno lo único que produce es daño, hay que sacarlo. Y para sacarlo el recurso institucional que uno tiene es el juicio político. Y hoy está cantada la cantidad. Nosotros presentamos por primera vez el juicio político en la Cámara de Diputados en abril del año pasado. Hemos hecho con esta última de la estafa 5 ampliaciones, con causas suficientes para poder ir sobre la cabeza del presidente y de buena parte de su gabinete que lo acompañó en muchas de todas estas cosas. Porque acá vos tenés un presidente que ha buscado la suma del poder público, cosa que la Constitución Nacional califica como delito de traición a la patria. Tenés un presidente que, ha avanzado en el desfinanciamiento de la universidad, un presidente que le quitó los medicamentos a los enfermos con patologías, un presidente que le quita la asistencia alimentaria a quienes padecen hambre en la Argentina, claramente un presidente que promueve políticas de genocidio por planificación de la desigualdad, un presidente que violenta la Constitución permanentemente, por ejemplo, con el último decreto donde nombra en comisión a los 2 jueces de la Corte, cuando en realidad tiene todo el Senado habilitado para funcionar y aprovecha entre el final de las ordinarias y las extraordinarias y el comienzo de las ordinarias para decir, no, yo nombro en comisión. No puede nombrarlos, no puede. Ahora, entonces digo, terminar con el gobierno por decreto y avanzar en el juicio político. Este es un compromiso de las fuerzas que forman parte de un frente distinto. El segundo tiene que ser impedir la dolarización de la Argentina, porque si dolariza la Argentina, que sigue siendo el norte de su objetivo, nos afanan un montón de herramientas para poder discutir una estrategia diferente. Y la tercera es urgente recomposición de las condiciones de vida de la sociedad argentina, ingresos y empleo de manera inmediata. Esas 3 cuestiones tienen que ser acuerdos de mínima, donde el campo popular tiene diferencias, puede tener diferencias en cómo se hace cada cosa, pero algunas cosas puntuales tienen que aparecer. Y para poder hacer eso tenemos que tener democracia interna, porque las corrientes cada uno puede tener su identidad, sí, y hay que discutir en una elección quiénes son los que representan más o los que representan menos. Por eso es una gran macana que hayan suspendido las PASO.
Las PASO suspendidas limita la posibilidad de hacer esto porque tendrías que hacer una interna abierta, en realidad. Pero la verdad que la suspensión de las PASO es un regalo que se le hace al gobierno. El gobierno la pide y se la dan porque todos los oficialismos no quieren que la gente vote. El tema de que las PASO molestan, de que el gasto es grande, son todas excusas. El problema de las PASO es que la gente opina. Y cada vez que opina, los gobiernos que no tienen que ver con las necesidades de la gente reciben un cachetazo. Por eso lo que quieren, cuanto menos opine la gente, mejor. Ahora, para armar un frente como el que estoy diciendo, las PASO eran una herramienta central. No quieren que se arme y ha habido complicidad de todas las fuerzas políticas tradicionales para esto. En Unión por la Patria, por ejemplo, solo 49 diputados bancaron ir contra el proyecto de eliminar las PASO. Sí. 25 votaron el proyecto oficial y otros 24 se abstuvieron. O sea, el nivel de fractura en función de garantizar y ser cómplices de la estrategia gubernamental es hoy lo que está poniendo límites tanto en el poder parlamentario como en el poder judicial. Modificar la composición de la representación política es también en este año electoral una cuestión estratégica y del mismo modo que la unidad en el campo de la movilización social es clave para confrontar con las políticas de ajuste, también en la estrategia electoral hay que ser capaces de tener objetivos claros, acuerdos puntuales y democracia interna para poder llevar adelante algo que diga hasta acá. Más de acá no podés pasar. Si no somos capaces de hacer esto en el 2025, el escenario que se nos abre es más complicado.